vuelta y seguimos en el Pauta Libre. Veíamos el reportaje elaborado por Alejandra Matus. Vamos a seguir hablando precisamente de estas denuncias, vamos a hablar de los descargos que se presentan también desde la forestal, pero vamos a conversar sobre el origen de este mal llamado, como dice en el libro, conflicto mapuche. ¿Cómo se realiza este proceso de traspaso de tierras? Y lo vamos a conversar con Martín Correa, que es historiador, que es autor de distintas publicaciones. La más reciente es esta, La historia del despojo, el origen de la propiedad particular en el territorio mapuche, una investigación que fue distinguida el año 2017 como inédita y que ahora ya está disponible en librerías. Martín Correa, bienvenido a Pauta Libre. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad es que cuando uno observa el libro, lo que encuentra allí son no solo tu análisis, tu resumen de cómo se van realizando estos procesos, primero de ocupación, ¿no es cierto? Y después de despojo, de transferencia de tierras de maneras irregulares. Y tú además detalles esto con documentos, con declaraciones de los protagonistas de toda esta situación. Hay un aspecto que a mí me llama mucho la atención que tú destacas en el libro, que son las declaraciones del propio Cornelio Saavedra, quien sabemos a cargo de este proceso de ocupación en la Araucanía, llamado muchas veces de pacificación, aunque tú mismo precisas, ese es un término que nunca se ocupa en las propias campañas, pero el propio Cornelio Saavedra asume y escribe y deja por escrito que los contratos a través de los cuales estas tierras salen de la propiedad mapuche es a través de contratos que son simulados. Si tú encuentras un documento donde el propio Cornelio Saavedra reconoce esta situación. Bueno, eso es la sola memoria de Cornelio Saavedra 1870, que él dice lo que tú señalas, que él se ha dado cuenta que los contratos son simulados, que bastase que cualquiera persona que vistiese el chamal y hablar el indio era llevado al conservador y transfería una cantidad de hectáreas inconmensurable, 20.000, 30.000, sin ni siquiera ser del territorio. Eso lo dice Cornelio Saavedra, o sea... de parte. Claro, no estamos hablando de un personaje, claro, a favor de la causa mapuche, se podría decir. Entonces, cuando uno ve que ahí está el origen de la propiedad territorial, de la propiedad latifundista y en el caso de Arauco, la propiedad forestal, que está comprobado además con diversos documentos, bien lo decías tú, con un estudio de títulos, memorias del Conservador de Bienes Raíces, memorias del Ministerio de Guerra, del Ministerio de Tierra y Colonización, y si a esto le suma, y Conservador de Bienes Raíces, y si a esto le suma además la tradición oral, los relatos del despojo que también están en el libro, y que son tremendamente coincidentes, de alguna manera se desvela y se revela el origen fraudulento y engañoso de la propiedad. Martín, tú dices que en ningún caso hay aquí una voluntad informada de parte de quienes son los dueños, las dueñas de estas tierras, por transferir sus derechos territoriales. Claro, sucede lo siguiente, que por ejemplo el caso mismo de Arauco, vamos al caso de Arauco, que es distinto a Malleco, Cautín, pero el caso de Arauco se parece bastante al del Alto Biobío, al de la zona San Juan de la Costa, la zona de Valdivia y la zona de Chiloé. Que cada uno de estos territorios están descritos con el proceso de usurpación, digámoslo con sus palabras. Cuando uno revisa los títulos, ve, por ejemplo, familias que no hay en el territorio y que parecen vendiendo. Y las familias que están hoy día en el territorio mapuche son básicamente las mismas que estaban entonces. Que partieron, por ejemplo, y así se forma la hacienda Tranaquepe, la hacienda Cayucupil, la hacienda Yeuyeu, la hacienda Lanalhue. Ahí aparecen los Ebensberger, los Garrulé, los Iramendi, todos estos personajes que se hacen de las tierras y que hay, por ejemplo, un momento en que se trasladan 15 mapuches desde Yeuyeu, por ejemplo, hasta Lebu a 100 kilómetros. No habían camino, no se tomaban la micro, a vender sus acciones y derechos. Y ni siquiera vendían el dominio porque no tenían los títulos inscritos. Entonces venden la acción y derechos sobre lo que podrían tener en el caso que estuviera inscrito. Y después, la semana siguiente hay 20, 15 mapuches más. De repente hay mapuches que aparecen vendiendo en un fondo y aparecen después vendiendo en otro fondo. Apellidos que no existen.
Pero no importa porque están vinculados los notarios regionales. Y ante esto, ante el mismo testimonio con el saber que dice, basta con que pongan un indio ahí y que le den 2 pesos, diciendo que había recibido suculenta suma por un gran territorio. Ante esto, el Estado lo que decide es hacer una dictación de leyes, que se pone más árido el tema, pero es que se prohíbe la venta y la generación, el embargo de las tierras mapuche en la zona de Arauco, hasta 1852 primero, después un territorio que era autónomo. Hasta entonces todavía estaba vigente el Parlamento Tapigüe, de 1825, etc. Pero se autoriza en la medida que quien autorice y vele porque esto se está haciendo bien, sea el intendente de la provincia. Hermógenes Pérez de Arce, intendente de la provincia de Arauco entonces. Cada uno puede sacar sus conclusiones. Y porque él describe la moneda, nada, hasta la Casa de Gobierno, nada ha puesto más traba al desarrollo de la provincia que la prohibición de vender. El año 1874 y el año 1875 se autoriza la venta. Entonces es básicamente el gato cuidando la carnicería. Martín, ¿en qué minuto de esta cadena de despojos, de usurpación de tierras, de venta fraudulenta, etcétera, aparecen las forestales? El salto grande. Aparecen a partir del año 1975 en todo el territorio. A ver, muchas de estas tierras fueron expropiadas durante el proceso de reforma agraria y volvieron a manos mapuche. Posterior a las reducciones, porque una vez que se constituye la propiedad, se constituye la propiedad mapuche a los títulos de merced, que se llamaban. Y la merced es un regalo en el español antiguo, no es el reconocimiento de la posesión con ánimo señor y dueño como es el dominio. Yeah. Pero también son reducciones, porque la tierra chica, o son reservas, porque es lo que el Estado le reserva a la familia mapuche después de entregarlo todo a los colonos. Así fue. Pasan muchos años, viene el proceso, se pierden 100.000, y se les reconoce 500.000 de 10 millones de hectáreas, 5% del territorio antiguo, y las peores tierras. En el caso de Arauco, hacia los arenales, hacia la playa y los terrenos llanos quedan en las grandes haciendas. Se pierden 100.000 hectáreas más entre 1924 y 1971, viene el proceso de reforma agraria, se recuperan fondos. Y ahí hay convenio entre la CORA, la Corporación de Reforma Agraria para las nuevas generaciones, el Instituto de Desarrollo Indígena y la CONAF. Y se plantan pino y eucalipto, pero se plantan para las familias, para sobrevivir, para tener leña. Viene el golpe de Estado y rápidamente las tierras retornan o a sus dueños o se quedan en manos de la CORA, que no alcanzó a transferir. Y la CORA era, la Corporación de Reforma Agraria, una institución dependiente de la CONAF y a la vez, por tanto, de Corfo. Y quien estaba en Corfo era, como lo decía bien ahí el reportaje, era Julio Ponce Lerú. Y el Estado chileno remata a precio de huevo las tierras que fueron antiguamente mapuche y vuelven hoy día a los particulares o a las empresas forestales. En ese momento, el año 75, 76, 77... El año 78 se dicta el decreto ley 701. Eso te iba a preguntar, porque el decreto ley 701 tiene mucha importancia porque en el fondo creó un subsidio para las forestales, que significa que de cada 100 pesos que invierten, 75 se los subvenciona al Estado, ¿no? Claro, se bonifica el 75% de la plantación, no tributan y son tierras inexpropiables. Un negocio redondo. Martín, como historiador, y afecta la calidad de vida de las familias notablemente. A veces se secan las aguas, claro, las napas subterráneas, y esto hoy día lo vemos en la vida cotidiana. En el viaje que hicimos con el equipo de producción de la no hay ningún espacio que uno pueda identificar de bosque nativo ya. Hay solo plantaciones forestales, solo pinos y eucaliptus por todos lados. Y actúan como dueños del territorio, pero que como dueños y señores. Por tanto, había una reglamentación que decía que las cuencas no se podía plantar hasta las cuencas. Entonces,
Hoy día funcionan camiones de aljibe llevando agua donde antes corrían aguas. Claro, hay sequía permanente. Martín, mi pregunta tenía que ver con, tú vas a buscar la historia, tu disciplina es la historia, sí. Tú vas a buscar hacia el pasado, el registro de estos documentos, lo que ha ocurrido. ¿Por qué es importante conocer esta historia en el presente? ¿Y cuánto de los documentos, del material que está en tu libro es necesario, imprescindible quizás, para poder entender y abordar mejor los reclamos territoriales hoy? Claro, el otro día me preguntaban en otra presentación hasta cuál es la extensión temporal del libro. Y claro, el libro es desde 1870 más o menos, desde la ocupación militar de la Araucanía, Sangre y Fuego, nunca pacificación, hasta 1920, cuando los particulares se hacen dueños del territorio, se cierra el territorio, se constituye la propiedad particular y los mapuches quedan reducidos. Pero el alcance temporal de esta constitución de la propiedad hasta el día de hoy. Hoy día la demanda de gran parte de las tierras de organizaciones mapuches son las tierras antiguas. Y no estamos hablando de antes que llegara Colón. O sea, Violeta Parra lo decía. Arauco tiene una pena, Negrigueso y Chamal, ya no son los españoles los que le quitan, los que los hacen ya. Hoy son los propios chilenos los que le quitan su pan. Levántate, buen chullar. Ahí se constituye la propiedad y hoy día la demanda que se plantea es: nosotros nunca vendimos, lo decía también el reportaje. Entonces creo que el trabajo importante aquí es ir hacia atrás a cómo se constituye esta propiedad, porque ahí está el origen de la demanda y estamos hablando de una demanda de recién hace 120 años. O sea, son 3 generaciones de abuelos. Y la tradición oral mapuche se reparte, se transmite de abuelo a nieto. O sea, lo que le pasó a mi abuelo le pasó a su abuelo y al abuelo de su abuelo. Ayer para un pueblo con memoria. Está vigente. Y están las demandas. Y siempre ha estado las demandas. El problema es que el Estado chileno nunca ha reconocido esta demanda. Claro, tú lo apuntas en el libro, aquí nunca se claudica, aquí nunca se rinde, aquí puede haber un traspaso fraudulento, aquí pueden haber personas a las cuales se hace simular traspasos, pero la demanda está siempre y nos cruza desde inicios del siglo XIX, digamos, que es cuando tú apuntas, se comienza este proceso que además pasa, hay que decirlo, por persecución, también tiene una mano militar, ¿no es cierto? Hay una mano que tiene que ver con lo que se hace a través de las escrituras, pero hay una mano que es militar.